cómo continuó la guerra en Europa, ¿sí? Pensemos que, les había dicho antes que Alemania había invadido Polonia, ¿sí? Y esto implicó un cierto acuerdo con, a ver, el peor enemigo del nazismo. ¿Quién era el peor enemigo del nazismo en ese momento? El comunismo de la Unión Soviética. Los alemanes nazis eran anticomunistas. Sin embargo, en una estrategia para evitar justamente enfrentarse con los comunistas, establecieron un pacto que se llamó el Pacto Molotov-Ribbentrop. Ese pacto, firmado entre los dos primeros ministros de cada una de las dos potencias, establecía que justamente un pacto de no agresión, que no se iban a enfrentar ninguno de los dos países si alguno de ellos ingresaba en guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Alemania declara la guerra a Polonia, ¿sí? Y invade todo el territorio de Polonia y recupera ese territorio Alemania, ¿qué es lo que termina sucediendo? La Unión Soviética no se mete en la guerra, pero sí empiezan a declarar la guerra en el espacio europeo, tanto Francia, ¿sí?, como el Reino Unido, las dos potencias que en el Tratado de Versalles habían firmado y le habían obligado a Alemania que no podía verse involucrada nuevamente en un conflicto bélico, en un conflicto armado. O sea, no podía avanzar y extenderse su territorio. A ver, Alemania empezó a buscar aliados, ¿sí? El principal aliado y el primer aliado que desarrolló fue Italia. Entonces, de ahí viene el pacto del eje entre Roma, en Italia, Berlín, en Alemania, y Tokio, en Japón. Si vemos el planiferio, Japón está justamente ¿dónde? En la otra punta, acá tenemos la Unión Soviética, en la otra punta de la Unión Soviética. ¿Por qué un pacto con Japón? Para evitar que la Unión Soviética ataque a Alemania. ¿Por qué? Porque el otro lado tenía un enemigo de la Unión Soviética que era Japón.